Shalom amigos, les habla Joseph, bienvenido al programa de Lo Simple a Lo Complejo que transmitimos por Teshuva TV. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes, lo doy gracias al soberano, al santo bendito por la gran oportunidad. Este programa llega a ustedes de parte del Ministerio Eshaim, el Ministerio del Árbol de las Vidas, el árbol que fuimos injertados. Somos una escuela de pensamiento nazareno donde enseñamos las raíces de la fe judeocristiana, aquello que se conoce como el cristianismo primitivo. Enseñamos la fe original, el camino que el maestro, el Mesías, enseñó, pero teniendo en cuenta de que quien tiene la autoridad sobre la escritura es el pueblo judío, son los rabinos, los que tienen el conocimiento de lo que se encuentra en la escritura, y por tanto la enseñanza que impartimos es centrado sobre la base de esto que se encuentra escrito en el libro de Mateo. Nuestro ministerio, amigos, está centrado en educar a las personas en el conocimiento de Dios, llevándolos cada día a tener una experiencia con su Creador, conocerlo, amarlo, servirle y apegarse a Él. Sabemos que el Mashiach hizo una gran labor y es reconciliarnos con Dios. Dio su vida como propiciación para nuestras faltas, se puso en el medio, como hizo Moisés con el pecado del becerro de oro, que es símbolo de la idolatría, para frenar la ira del Eterno que estaba por consumir la humanidad. Con eso Mashiach nos dio vida. El santo bendito, al resucitar el Mashiach entre los muertos, nos levantó a nosotros con él y nos dio la oportunidad de participar de la gran herencia que está por expresarse en la era mesiánica. Y amigos, este programa llega a ustedes para educarlos en el conocimiento de la Torá, el conocimiento de la sabiduría del pueblo de Israel, y lo hemos llamado de lo simple a lo complejo porque deseamos impartir el conocimiento básico de la escritura, que es el texto en su plano literal, y llevarlos gradualmente a conocer los aspectos complejos, que es la profundidad que está detrás del texto. Y la parashá que vamos a estudiar hoy, amigos, se titula Lej Lejá. Y siguiendo el formato de lo simple a lo complejo, vamos a estar hablando de la segunda aliyá, que comprende Génesis 12, 14 al 13, 4. Con esto decimos, amigos, que vamos a estar hablando de esa aliyá, pero para poder hablar de esa aliyá tenemos que hacer un resumen de la aliyá anterior y hablar de la parashá Noach, porque si no hablamos de lo que sucedió en la parashá Noach, no vamos a entender por qué la parashá se llama Lej Lejá, que se traduce tradicionalmente vete para ti o sal de tu tierra, dependiendo de la traducción que usted tenga. En la parashá Noach leímos sobre Noach, que es el modelo del justo de las naciones, que camina con Dios, tiene temor del Eterno y guarda los mandamientos que se le han encomendado. Los mandamientos que el Eterno le dio a Noach son muy diferentes a los mandamientos que le dio el pueblo de Israel. Eso está claramente expresado en la Escritura. Un ejemplo de esto, a Noach en el capítulo 9, el Santo Bendito le dio permiso para comer todo lo que se mueve. Amigo, todo lo que se mueve es todo lo que se mueve. A diferencia al pueblo en el Sinaí, Hashem, bendito sea, le dijo a Israel que no podía comer de todo tipo animal, sino había una selección particular. Y esto nos enseña de cómo hay justos en las naciones que no guardan tal vez la dieta kosher, pero tienen temor de Dios, lo conocen y Dios se les manifiesta en su vida. Y se les manifiesta con el nombre de Elohim, con el nombre de juez, que está ligado a la idea de temor a Dios. Esto es muy profundo para poder exponerlo aquí en el tiempo que estamos grabando y preparando esta enseñanza para ustedes, pero tome en cuenta esto, amigo, porque si no, cuando lea Pablo de Tarso no va a entender muchas de las cosas que él dice. Ahora, al finalizar la parashá Noach, luego del gran Mobul, del gran diluvio, emigraron hacia el oriente, se asentaron en un lugar llamado Shinar, la llanura del Shinar. Y en esa llanura, amigos, construyeron una ciudad y una torre que llegaba hasta el cielo. Y de esta torre tenía un fin, un propósito, que no vamos a discutir aquí porque lo vamos a dejar para esa aliyá. Aunque en el Bet Midrash la semana pasada estuvimos hablando sobre eso a profundidad. Y gracias al bendito por la sabiduría que le dio a los sabios, nos abrió los ojos para que podamos entender todo lo que representa esta torre y la ciudad en los planos profundos de la escritura. Interesante que esta generación fue dispersada por el mundo entero, confundidos sus lenguajes, y de ahí salen las 70 naciones madres que aparecen en la escritura. Cada uno con su idioma, con su comprensión con respecto a Dios, pero ahora confundido. Antes de la Torre de Babel, todos los seres humanos tenían una idea de Dios. Todos conjuntos, unas mismas palabras, un mismo pensamiento. Todos sabían que existía un solo Dios. Pero el distanciamiento que había con respecto al Creador y la relación con Él por causa del pecado de Adán hizo que la humanidad gradualmente fuera perdiendo la luz que tenía, es decir, el conocimiento, la experiencia que tenían con su Creador.
Cada día el humano pecaba y el Eterno se ocultaba más detrás de la cortina, ocultando su luz y dejando el mundo en tinieblas, hasta que se colmó el pecado y llegó hasta el cielo el clamor a Dios, y el Eterno decidió borrar la tierra con el gran Mobul. Pero guardó un Sadik, porque Noaj es llamado Sadik Tamim, justo e inocente, justo y perfecto, y caminaba al lado de Dios. Esto nos enseña, según los sabios, que hay un justo que necesita siempre tener a Dios a su lado, porque si Dios se aparta de él, podría pecar. Esto nos enseña cuán importante, o mejor dicho, esto nos ayuda a entender un poco la idea de Pablo de recibir el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo dado a los gentiles, para que estos puedan andar en el temor de Dios y guardar sus caminos. A diferencia de Abraham, que vamos a ver que el Eterno le dice, según los sabios, anda delante de mí, y representa a este justo, figurado en Abraham, que anda, tiene conciencia del Creador, y aunque el Creador no esté a su lado, él siempre va a andar guardando sus caminos y no necesita la presencia divina para poder hacer su voluntad. Hay diferencia de dos tipos de justos: el justo que es como Abraham y el justo que es como Noaj. Ahora, luego de la confusión de la Torre de Babel, según los sabios, Abraham tenía 48 años de edad. Esto es importante porque entonces nos da a entender que en el tiempo de la Torre de Babel Abraham existía. Abraham es conocido como el padre del monoteísmo, el padre del conocimiento y la conciencia de un solo Dios. Y según los sabios, el Santo Bendito fue el que movió a esta generación a unirse para que descendiera sobre ellos la presencia del Bendito y fueran un solo pueblo, como deseaba el Santo Bendito de un principio. Incluso Aryeh Kaplan, en su obra El Manual del Pensamiento Judío, enseña que si esa generación de Babel hubiese hecho lo correcto, ellos hubiesen recibido la Torá y hubiesen sido llamados Israel. Esto es un pensamiento muy interesante de parte de un judío ortodoxo llamado Aryeh Kaplan, cuyos libros son muy buenos cuando los estudiamos correctamente. Sucede esta situación con la generación de Babel. El Eterno los dispersa, los confunde. Ahora tenemos diferentes naciones con una idea con respecto de Dios, pero tergiversada. Ahora estas naciones necesitan ser limpiadas. El Eterno los confundió, el Eterno los regó, y ahora el Eterno va a limpiarlos para que Él sea glorificado en todo, para que Él sea conocido entre todos. Y es interesante que el plan del Bendito no era dejar a la humanidad confundida, sino que a partir de esa confusión comenzaría el Santo Bendito, por medio de un hombre llamado Abraham en ese momento, era un caldeo, comenzar el proceso de la restauración, de la restitución, de la reconciliación del humano con Dios. Pero para llegar a ese punto, era necesario primero que Abraham saliera de la tierra donde vivía. Abraham, al ser caldeo, era una persona que tenía perfecto conocimiento del movimiento cósmico en los astros. Los caldeos eran perfectos astrónomos y tenían la facultad de conocer el futuro, o mejor dicho, conocer el destino a través de la lectura de los astros. Es parte de la ciencia caldea. Los magos del oriente que aparece en el libro de Mateo, ellos eran caldeos, no eran judíos. Esto significa que estas personas, y me disculpan por el ruido, pero tengo una persona frente a mi casa limpiando el patio. No tenía eso programado que fuera a esta hora, pero ya estamos en eso, amigo. Me disculpan por eso. Por ese ruido, quise decir. El Santo Bendito le decía, el Santo Bendito tenía planificado restaurar a la humanidad de esa confusión, pero esto lo tenía que hacer a través de un hombre. Esto lo iba a hacer a través de un hombre. Y el plan primero era sacar un hombre de Ur, de los caldeos, este hombre que no fue contaminado con la idea del tirano llamado Nimrod y su plan. Abraham nuestro padre, es llamado el padre de la fe, el padre del monoteísmo, porque fue el único que no se contaminó con la idea de muchos dioses, como se contaminaron los demás pueblos que aparecen en la Torre de Babel. El Santo Bendito llama a Abraham Avinu a salir de Ur de los caldeos. Ur de los caldeos es la luz de los caldeos. Ur significa luz. La luz de los caldeos. Los caldeos eran astrónomos, eran astrólogos, leían los astros, conocían la rotación de las estrellas. Y Abraham, influenciado por ese mundo, por esa cultura, sabía que no podía tener hijos porque por la lectura de su masal, es decir, la lectura de su
su nacimiento y su constelación era algo que hacían los astros, los caldeos. Él tenía determinado no tener hijos y por eso es que usted ve que Abraham no tiene hijos al momento. Esto es interesante porque si usted entiende lo que significan los caldeos, usted va a entender por qué hay unos magos de Oriente, que es lo que estaba mencionando, llegando a la tierra de Judea, diciendo ¿dónde está el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella. Estos claramente eran caldeos que conocían el movimiento de los astros y la señal del nacimiento del Mesías, que le fue dado a Daniel, perdón. Daniel fue el único que el Santo Bendito le reveló la restauración, la redención que el Santo Bendito tenía planificada con su pueblo. Y Daniel bien le pudo haber transmitido a los caldeos que eran discípulos de él el anuncio del Redentor del mundo. Abraham, viviendo uno de los caldeos, el Santo Bendito lo llama a salir. Y es lo que vamos a estar leyendo ahora en la segunda alía, pero primero quería resumir un poco la primera alía. El Santo Bendito llama a Abraham a salir de la tierra de Ur de los caldeos, a seguirlo hacia un lugar que Abraham no conocía. Era la primera vez que Abraham había escuchado ese lugar. Abraham era un peregrino en este mundo, caminando hacia un lugar, como dice el autor hebreo, buscando la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. La ciudad que tiene fundamentos, y esto claramente alude a la era mesiánica. Abraham es el padre de la fe, representando en su vida toda persona que desea salir de la influencia del mundo, de la influencia de los poderes de baja jerarquía y conocer a Dios cara a cara. Conocer al Santo bendito sea. El Eterno llama a salir a Abraham y le promete a él convertirse en una gran nación y bendecir a todos los pueblos a través de él. Esto quiere decir, amigos, en palabras de Pablo de Tarso, que Abraham iba a ser la simiente a través del cual Hashem iba a traer al Mashiach, para que todos los pueblos fueran bendecidos por medio de Abraham, quien es el padre de los pueblos. Abraham, todavía llamado Abraham, no Abraham, tenía 75 años cuando salió de Aram. Salió de la tierra de sus padres. Los sabios de Israel dicen que Hashem le dijo a él que saliera de Ur de los caldeos. Él se movió a Harán con su padre. Y allí en Harán, cuando su papá murió, entonces el Santo Bendito le dijo, sale ahora de allí y te voy a mostrar la tierra donde vas a vivir. Y ahí comienza la peregrinación de Abraham. Abraham salió con Sara, su esposa, se llamaba Sarai, y salió con Lot, su sobrino. Además salió él con todas las almas que hicieron en Harán. Esto dicen los sabios que fueron las personas que a Abraham les habló del Dios, del Dios único y verdadero, que ahora a partir de entonces se va a llamar el Dios de Abraham. El Dios único, el grande, el sublime, el poderoso. Y estas almas conocieron a ese Dios, predicado y enseñado por Abraham, y ahora ellos salen con Abraham a esta gran misión que él le ha encomendado. Y en la segunda alía, que es la que vamos a comenzar a leer, leemos lo siguiente. Antes de ello vamos a hacer la bendición para esto. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos diste el precepto de estudiar y poner por obra las palabras de la Torah. Por favor, oh Eterno, haz que las palabras de tu Torah sean gratas a nuestro oído y a nuestra boca, y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sean todos conocedores de tu Torah en cada día misma. Bendito eres tú, Eterno, donador de la Torah. La segunda alía comienza en el versículo 14 del capítulo 12 y dice lo siguiente. Cuando Abraham entró a Egipto, vieron los egipcios que la mujer era muy hermosa. También la vieron los oficiales de Paró, quienes la alabaron. Paró. Paró es el faraón. En hebreo es Paró. Entonces la mujer fue llevada a la casa del faraón, y por ella lo recompensó a Abraham, que recibió del faraón ganado, ovino, bovino, asno, esclavos, esclavas y asnas y cabellos. Hashem, el Santo Bendito, castigó al faraón con severas plagas y también a su casa por causa de Sarai, esposa de Abraham. Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me dijiste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? ¿Para qué me casé con ella? Ahora aquí tienes a tu mujer, tómala y vete. Faraón le asignó personal para que lo escoltaran a él, a Abraham, a su mujer y a su hacienda. Abraham ascendió desde Egipto, él, su mujer y todo lo que tenía, y Lot con él hacia el sur. Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Procedió con sus viajes desde el sur hasta Betel, hasta el lugar donde había estado en su tienda originalmente entre Betel y Ai, hacia el lugar del altar que había erigido allí anteriormente. Abraham invocó el nombre del Eterno.
Y aquí termina la lectura de la segunda aliyá que vamos a estar discutiendo en los minutos que nos quedan de este comentario de lo simple a lo complejos. Estamos viendo en esta aliyá que Abraham, antes de ser llamado Abraham, al salir ocurrió una hambruna en la tierra, eso lo vemos en la aliyá anterior, que lo lleva a él a emigrar a Egipto. Uno podría preguntarse, ¿quién causó la hambruna y con qué intención? El Santo Bendito tiene un plan perfecto que se encuentra diseñado en su Torá. Usted va a ver que el libro de Proverbios dice que el Eterno miraba la Torá para construir el mundo. Y esto es una forma de decir, con respecto a la sabiduría, esto es una forma de decir que el Eterno tenía un diseño perfecto dentro de su plan para crear el mundo y su diseño. Y dentro de esta Torá vamos a encontrar muchas cosas que están ligadas al diseño perfecto del Creador. Incluso ese es el propósito de ella, que podamos entender el diseño del Creador y su plan. Pablo de Tarso dice que la meta, el propósito de la Torá es el Mashiach. Con esto no está diciendo que la Torá queda abolida, sino está diciendo que la razón por la cual el Eterno de la Torá es para que apareciera el Mesías, porque la Torá es el precursor, el que habla de la esperanza del Mesías y habla de Dios. Según los sabios, las acciones de los patriarcas son presagios para los hijos. En otras palabras, las cosas que hicieron los patriarcas van a afectar a los hijos de Israel. Lo mismo que vivieron los patriarcas lo van a vivir los hijos de Israel. Y esto es parte del diseño del Creador. Entonces podemos decir que el hambre que ocurrió en la tierra era parte del diseño del Eterno para forzar a Abraham a ir a la tierra de Egipto. ¿Quién fue a Egipto luego de él? ¿Isaac? No. Jacob. Jacob descendió a Egipto por una hambruna, pero antes de que Jacob descendiera, fue enviado uno de sus hijos para salvarlos a todos. Y usted ve aquí la relación que tiene un evento con otro. Ahora es interesante que Abraham en Egipto va con su esposa y él comete un error. El error es decirle a su esposa que no le diga a nadie que es su esposa, sino que es su hermana. Esto lo hace en el temor de pensar que va a perder su vida. Aquí nos enseñan dos cosas muy interesantes. Primero, los rabinos enseñan que si la vida está en peligro, te es permitido violentar un mandamiento. Los únicos 3 mandamientos que usted no debe violentar, aunque tu vida esté en peligro, es la inmoralidad sexual, la idolatría y el maldecir el nombre del Creador, o maldecir al Creador, que es lo mismo, porque su nombre y su esencia están ligados uno al otro. Esto significa que por cualquier otro mandamiento, si la vida se encuentra en peligro, usted lo puede romper. Usted puede ver en la historia de la antigua Sefará de España, y lo he mencionado muchas veces, cómo los judíos de ese tiempo comieron cuero de cerdo, le sacaban la grasa, el sebo, lo sacaban y se comían el cuero, porque era lo que tenían para comer por causa de la Inquisición y la obligación que se le estaba dando para que hicieran conversión al catolicismo. Esto es importante porque el libro de Relaciones habla de una bestia y está ligada a esa idea. No podían ellos comercializar, no podían comer, no podían comprar si no recibían la conversión forzosa, que es la marca de la bestia en Revelaciones. Y ellos pues comían cuero de cerdo, y de ahí donde surge la idea de los marranos. Esto podría decir usted, pero es que la Torá dice que no pueden comer cerdo, prefiero mejor morir antes de comer cerdo. En ningún lado la Torá dice que usted puede violentar un mandamiento si la vida está en peligro, aunque tenemos evidencia en los escritos nazarenos que esto es real, y eso lo voy a mencionar ya mismito. Fueron los rabinos los que enseñaron que si la vida está en peligro usted puede romper el mandamiento, porque los mandamientos fueron dados para vivir, no para morir. Ahora, hay 3 mandamientos en particular que usted mejor muera y no los rompa, porque romperlos significaría la muerte. La idolatría es muerte, la inmoralidad sexual es muerte, y maldecir a su creador es muerte. Ahora, para que usted vea en los escritos nazarenos que esta idea existe desde tiempos antiguos, vamos a ver que en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 2, Yeshua está con sus discípulos caminando por los campos y ellos tienen hambre y cogen
migajas, arrancan espiga y comienzan a comer de esas espigas. Y los fariseos, quien eran los maestros de la pureza de ese tiempo, por eso lo que significa perushim, abstenido o buscadores de pureza, o mejor dicho, los que se abstienen. Bueno, no eran bien estrictos con la pureza, pero la filosofía de ellos era abstenerse, limitar su contacto con las personas para mantener siempre la pureza, y eso es lo que significa perush, donde viene la idea fariseo. Y no estaban lejos de la verdad, lo único que la pureza, la abstención lleva a la pureza, y el propósito de la pureza es convertirse en una vasija útil para el Creador. Pero una vez que alcanzas ese estado, no significa ahora que te vas a aislar del mundo y no vas a tener contacto con pecadores. Tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no tienes si vas a evitar el contacto con el pecador, entonces tendrías que salir de este mundo, porque este mundo está completamente lleno de pecado, ¿ok? Ahora es interesante cómo están acusando a Yeshua de haber arrancado, comido en Shabbat, haber hecho algo que está prohibido en Shabbat, y está prohibido en Shabbat arrancar espigas. Se encuentra eso en la Torá. Y el Mashiach le dice a ellos dos eventos, mejor dicho, en el caso de Marco menciona sobre uno, y es lo que hizo David. Te dice el texto, versículo 25, capítulo 2, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y tuvo hambre, él y los que estaban con él? ¿Cómo entró en la casa de Dios en el tiempo del sumo sacerdote Abiatar, según esta versión, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él? David se supone que muriera por haber hecho eso, porque esos panes eran para los sacerdotes y estaba violando un mandamiento. Y Yeshua utiliza ese ejemplo para explicar el por qué sus discípulos están comiendo espigas. Los discípulos tienen hambre. Si tienen hambre es porque no han comido. Y si no han comido, no tienen alimento. Si no tienen alimento es porque no pudieron prepararlos antes del Shabbat. Y si no los pudieron preparar antes del Shabbat es que estaban haciendo algo importante para el Malhut Hashem. Y era caminar con el Maestro y predicar las buenas nuevas, el Evangelio, a la tierra de Israel. Porque para eso el Mashiach fue enviado en esa generación. Ahora, Mashiach no fue enviado simplemente a Israel. También fue enviado a los gentiles, y los profetas hablan sobre eso. ¿Ok? Enseñar lo contrario es tergiversar la escritura, amigos. Y vemos claramente que Yeshua utiliza el ejemplo de David para enseñar que si la vida está en peligro, usted puede violentar el mandamiento. Están violentando el mandamiento de arrancar espigas en Shabbat. Y Mashiach dice que eso no se le cuenta como pecado porque su vida está en peligro. Hay una máxima de los sabios de Israel que dice: mejor rompe un Shabbat para que puedas vivir mucho Shabbat, para que puedas guardar mucho Shabbat, antes de que mueras en un Shabbat por guardarlo y no puedas guardar más Shabbat. Y es interesante esto porque lo traigo en el ejemplo de Abraham. Vemos claramente que Abraham mintió con respecto a su esposa. Algunos dicen es que sí, verdaderamente era su hermana. Sí, era su media hermana, pero también era su esposa. Y le dijo a su esposa que no dijera que era su esposa. Claramente, él sabía que si decía que era su esposa lo iban a matar. Por tanto, él estaba protegiendo su vida y se vio obligado a romper un mandamiento que él tenía. ¿Por qué? Porque existían unos mandamientos antiguos que Dios le había dado a la humanidad en general, y negar eso es negar la verdad histórica. Y él conocía esos mandamientos. Abraham no tenía todavía la Torá, no había sido entregada. Abraham caminaba por la fe en Hashem, y esto habla Pablo de Tarso claramente. Abraham no había recibido la Torá, por tanto no podemos decir que Abraham era un guardador de la Torá, pero dice la Escritura que Abraham guardaba sus caminos. Esto tiene una connotación más profunda que realmente el tiempo nos va a dar. Pero vemos claramente en este ejemplo cómo Abraham Avinu se vio obligado a mentir para salvar su vida. Esta mentira claramente no es agradable por Dios, pero su vida estaba en peligro. Y si él quería andar el camino de Dios, de seguro él se veía obligado para esto. Ahora, muchas personas podrían decir, pero ¿no es mejor decir la verdad y confiar en que Dios lo va a cuidar? Claramente, muy cierto es. Pero Abraham está caminando en la fe, está aprendiendo el camino de Dios. Y créeme que los errores lo cometes una vez, pero no lo cometes dos veces. El Santo Bendito, aún amando a Abraham porque Abraham era fiel a él, guardó a la esposa de Abraham porque de ella iba a venir la simiente que iba a traer a Isaac. Y todo esto es parte del plan de Dios. Y cuando quitamos nuestros lentes de estricta disciplina, o mejor dicho, no es la palabra correcta, cuando quitamos nuestros lentes de mirar las cosas de acuerdo a nuestro pensamiento y no tratar de y no querer extraer de la Escritura lo que el contenido y lo que el mensaje que el Santo Benito nos va a dar, vamos a cometer errores
Y este ejemplo del caso de Abraham es muy bueno para enseñarnos que hay ocasiones que nos vemos obligados a romper un mandamiento para preservar la vida. Y esto no es malo. Muchas personas piensan que si rompes un mandamiento ya te vas a ir al infierno y vas a ser castigado por romperlo. No, no necesariamente es así, amigo. No necesariamente es así. Ahora, ¿estamos diciendo rompe los mandamientos porque no te van a castigar? De ninguna manera. Si usted rompe el mandamiento porque usted intencionalmente lo quiere hacer y desea en su corazón hacerlo porque usted quiere recibir beneficio personal a través de esto, entonces ya es muy diferente. Ahí es donde empieza una cosa sobre la otra. Abraham rompió el mandamiento para preservar su vida. No rompió el mandamiento para sacar beneficio. Cuando rompemos el mandamiento para sacar beneficio, cometemos un gran error. Estamos haciendo rebelión voluntaria. Y sobre eso, la ira de Dios cae sobre nosotros. Y ciertamente el Santo Bendito protegió a Sara porque el faraón iba a tomarla como esposa. Pero el Santo Bendito le envió una plaga al faraón para evitar esto. Y esto llevó a que ella fuera devuelta a Abraham. Y uno podría preguntarse cómo es posible que más adelante a Abraham se le ofrece el botín de la guerra que ocurre contra los 4 reyes y él no la acepta. Sin embargo, el botín del faraón lo recibió. ¿Cuál es la diferencia una de otra? ¿Cómo podemos entender de que de faraón él reciba así el botín y del otro rey no reciba el botín? Claramente, mejor dicho, faraón reciba regalo y del otro rey no reciba el botín. Claramente vemos una gran diferencia y esta es que Abraham no tenía opción de decir no lo acepto porque no aceptarlo implicaría de que él tenía alguna relación íntima y consensual, o mejor dicho, una relación de intimidad con la que él llamó su hermana y era realmente su esposa. Y por eso aceptó los regalos como forma de darle a demostrar al faraón de que ella sí es su hermana y no su esposa. Estos son los detalles interesantes que se encuentran en la escritura. Abraham sale después de entrar a Egipto y sale con mucha riqueza. Esto es una señal profética de cómo los israelitas cuando salieran de Egipto por la mano del Eterno a través de Moisés iban a salir con mucha riqueza también. Y esto claramente tiene una connotación mayor aún en el futuro del plan de redención del Eterno, donde el Santo Bendito entonces en la última redención le quitará la riqueza a las naciones y se la dará a su pueblo santo. Hay muchas ideas dentro de la Torá que es buenísimo. Ahora quiero utilizar un minuto, no voy a tener bastante tiempo para hablar sobre esto. En el Bet Midrash voy a estar enseñando eso mañana en la mañana a los estudiantes privados del Bet Midrash. Y es el versículo 4, donde dice el texto del capítulo 13, hacia el lugar del altar que había erigido anteriormente. Abraham procedió en viajes desde el sur hasta Betel, hasta el lugar donde había estado su tienda originalmente, entre Betel y Ai, hacia el lugar del altar que había erigido allí anteriormente. Y Abraham invocó el nombre del Eterno. ¿Sabía usted que el texto hebreo no dice que invocó el nombre del Eterno, sino que dice que Abraham estuvo en el nombre del Eterno en ese lugar? Y eso vamos a estar hablando más a profundidad sobre eso, porque esa enseñanza, con el favor del Eterno, mañana nos va a ayudar a entender lo que significa pedir en el nombre del Mesías. Porque una vez te has preguntado por qué pedimos en el nombre del Mesías y no recibimos, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando? Y es que tal vez no hemos entendido qué significa pedir en el nombre del Mesías. Con esto me despido, amigos. Quiera el Santo Bendito que esta intervención corta de lo simple a lo complejo le ayude a aprender más sobre la Escritura y pueda conocer al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Padre, al Dios y Padre de nuestro Maestro, nuestro Amo, el Hijo de David, Yeshua, quien fue resucitado entre los muertos y ahora se encuentra a la diestra de Dios en las alturas. Y pronto regresará, que sea en nuestros días. Me despido hasta la próxima. Shalom.